Cuando la tercera temporada de Cobra Kai levanta el telón, el mundo de cada personaje está hecho añicos. Miguel yace en coma en un hospital. Johnny se ahoga en alcohol, y el dojo que construyó con sus propias manos ahora pertenece a John Cressy. El concesionario La Russo, otrora lleno de vida, ahora no recibe ni una mosca. Sam contempla en silencio las cicatrices que le dejó aquella batalla, mientras Tori, expulsada del colegio, carga sola con el peso de una madre enferma de diabetes. Pero, ¿y Robbie? ¿Dónde está Robbie? En todo ese tiempo, cada quien estaba tan hundido en su propio dolor, tan enfocado en Miguel, que nadie, absolutamente nadie, se acordó de Robbie en 2 semanas enteras. Daniel descubre que un auto lleva 2 semanas desaparecido del concesionario, y algo en su interior le dice que fue Robbie quien se lo llevó. El rastreador GPS le dirá dónde está, y Daniel no descansará hasta encontrarlo. Claro que primero tiene que encontrarlo. Soy Hassan, y este es La Mirada Ipexi, el lugar donde los personajes cobran vida. Daniel descubre que el auto desaparecido es una Dodge Caravan de 1993. Como todos sus autos tienen rastreador, confía en que localizar a Robbie será cuestión de minutos. Cuando Amanda insiste en llamar a la policía, Daniel se niega en redondo. Si la policía lo atrapa huyendo, la condena será mucho más dura. Él tiene que llegar primero, convencerlo de entregarse y así conseguir una pena menor. Sigue la señal del GPS hasta un parque, pero cuando llega, Robbie no está. Robbie había arrancado el rastreador del auto y había desaparecido sin dejar rastro. Daniel entonces va al Miyagi-Do, pero quien está allí no es Robbie, es Sam. Un chico listo que tomó prestado un Dodge Caravan del 93 sin intención de robar. ¿De verdad crees que se va a esconder en el primer lugar donde irías a buscarlo? Vamos, Daniel, los dos sabemos que Robbie es más listo que eso. Pero Daniel no se rinde. Sigue buscando, aferrándose a la esperanza. Su siguiente parada es el dojo de Cobra Kai, pero quien lo recibe no es Johnny, sino Cressy. Pregunta por Johnny. Tras un cruce de palabras tenso con Cressy, Daniel da media vuelta y se marcha. Va a casa de Johnny y lo encuentra con el rostro lleno de moretones. Le dice que pueden ayudar a todos los chicos, Robbie incluido, que los dos tienen parte de culpa en lo que pasó, y que ya es hora de trabajar juntos. Se suben al auto y parten juntos en busca de Robbie, 2 hombres unidos por una culpa que ninguno de los dos quiere admitir. Daniel le ofrece una bebida para mantenerlo sobrio y le señala que en la guantera hay medicamentos, por si los necesita. Después de un rato, llegan al centro de recuperación Malibu Canyon, uno de los mejores del país, para visitar a un conocido en común. Lo que Johnny no sabe, porque nadie se lo dijo, es que su ex, Shannon, también está allí, librando su propia batalla para recuperarse. Parece que se les olvidó por qué estaban allí, porque Johnny y Shannon no tardan ni un minuto en enzarzarse en una pelea de lo más infantil. El único que no pierde de vista la gravedad del momento es Daniel, que toma las riendas y vuelve a centrar la conversación en Robbie. Shannon les cuenta que cada vez que Robbie se metía en problemas, siempre terminaba con los mismos 2 amigos. Los describe así: uno parece Chris Brown, y el otro tiene pinta de latino. One looks like Chris Brown, the other one looks vaguely Latin. Está hablando de Trey Cruz. Johnny pregunta, sin rodeos, ¿dónde pueden encontrar a esos 2 inútiles? Daniel dice que sabe dónde encontrarlos, y juntos se dirigen al correccional. Después de unas cuantas palabras bien dichas, el que parece Chris Brown empieza a hablar. Confiesa que antes estafaban a la gente en el Textown de Panorama City, y que Robbie sabe exactamente qué hacer allí. Daniel le advierte que más le vale que lo que dijo sea verdad, porque la próxima vez mandará a Johnny solo. Y dile a tu amigo que se traiga protección. Mientras cargan combustible en una gasolinera de carretera, avistan la Dodge Caravan, pero quien baja del auto no es Robbie, es un desconocido. En cuanto lo llaman, el hombre vuelve a meterse en el auto de un salto y comienza la persecución. Lo siguen hasta un taller mecánico, pero allí las cosas no van a salir como esperaban. Daniel deja claro que el auto le importa un comino, lo único que quiere saber es dónde está el chico que iba dentro. Los del taller no están dispuestos a dejarlos ir así como así, amenazando con llamar a la policía, así que Daniel y Johnny no tienen más remedio que defenderse. Johnny no espera, lanza el primer golpe, fiel a su regla de siempre, atacar primero. Los matones, confiados en su superioridad numérica, no calcularon bien con quién se estaban metiendo. Johnny y Daniel les dan una lección que no olvidarán. Cuando la pelea termina, el hombre que se llevó el auto intenta escabullirse, pero Johnny lo agarra del cuello antes de que dé un paso. ¿Dónde está el chico del que tomaste el auto? El hombre jura que no sabe dónde está el chico,
pero Johnny no le cree ni una palabra. Daniel, temiendo que la situación se les vaya de las manos, interviene para frenarlo, y eso desata una discusión entre los dos. En medio de la discusión, el hombre aprovecha y se escapa. Y así, sin más, el viaje de Daniel y Johnny llega a su fin. Se separan, cada uno por su lado. Entonces suena el teléfono de Daniel. Es Shannon, y le dice que Robbie acaba de aparecer en el centro de recuperación. Lo encuentra destrozado, agotado, arrepentido, con el alma caída a los pies. Daniel le pide perdón a Robbie, que carga sobre sus hombros la culpa de todo lo que pasó. Le dice que Sam no ha parado de pensar en él, y que él mismo lo dejó a medias en el momento que más lo necesitaba. Robbie admite que Daniel tiene razón, que cometió errores, pero que siente que ya no puede cambiar. Daniel le responde que los errores son para aprender, que pueden salir adelante juntos, y que él no lo va a dejar solo. Imaginen esto, 2 semanas sin tener a nadie con quien hablar, cargando el peso de un error enorme, completamente solos, y de repente, ya no hay donde huir. El mundo se cierra a tu alrededor. Aceptas tus errores, sí, pero en el fondo crees que ya no hay vuelta atrás. Quizás la mayor suerte de Robbie en toda esta historia es haberse cruzado con un hombre como Daniel, porque este hombre tiene el corazón suficientemente grande como para levantarlo cada vez que Robbie toca fondo. Todos fuimos jóvenes, todos cometimos errores, algunos encontraron el camino solos, otros fueron guiados, bien o mal, por quienes los rodeaban. Y Robbie, por más fuerte que sea, tampoco podía con esto solo. Daniel le advierte que lo que viene no será fácil, pero que ya habló con un abogado. Si Robbie se entrega, la pena será menor. Y en ese momento exacto llega la policía. Robbie no estaba preparado para esto, para nada. Le dice a Daniel que lo entretuvo para que no escapara, y que no puede hacer esto. No puede entregarse así. Daniel le repite que esto es temporal, que lo va a ayudar a superarlo, pero la confianza de Robbie ya está rota. Hecha pedazos. Robbie no tiene otra opción, tendrá que cumplir su condena en el correccional. Lo que le espera dentro no será fácil, pero será en ese fuego donde Robbie forja su verdadero carácter. Un día, mientras lee en calma el libro El Señor de las Moscas, 3 chicos entran al salón. Se meten con un chico en la mesa de justo detrás de Robbie, sin ningún reparo. Robbie no puede mirar hacia otro lado. ¿Se levanta? En ese momento llega el guardia y le dice a Robbie que tiene una llamada. Es Daniel. Pero Robbie no quiere saber nada de él, y le cuelga el teléfono en la cara. De repente, desde el televisor, llega la voz de Sam. Robbie se queda paralizado, con los ojos clavados en la pantalla. Descubre que están recaudando fondos para Díaz. Antes de que pueda procesar lo que acaba de ver, los 3 matones se le acercan. Al darse cuenta de que es el novio de la chica de la tele, no pierde tiempo en hablar mal de Sam. Robbie le dice, con calma, que cierre la boca. El chico no se detiene. Da un paso más y lo provoca. Anda, golpéame. Robbie responde que el karate es un deporte de defensa. Pero el chico no quiere escuchar, arremete contra él. Pues defiéndete. Los 3 se lanzan sobre él al mismo tiempo. Robbie recibe los golpes y cae al suelo, aplastado por el peso de 3 contra 1. Antes de irse, el chico se inclina sobre él y le susurra, ni una palabra de esto a nadie. Pero no pasa mucho tiempo antes de que los 3 vuelvan por más. Se presentan en su cuarto y lo llaman cobarde, buscando encender la mecha. Y el miedo en el rostro de Robbie es real. No lo puede ocultar. Robbie está acorralado, con el corazón en un puño. A la mañana siguiente se entera de que su padre, Johnny, vendrá a visitarlo. Por un momento, algo parecido a la alegría vuelve a encenderse en su pecho. Pero cuando llegue esa mañana, esa pequeña llama se apagará de golpe, reemplazada por una rabia que no tendrá dónde ir. Robbie se apunta al servicio comunitario para adelantar su condena. Johnny viene a verlo. Al notar el ojo morado, no entiende cómo es posible que Robbie siga buscando peleas después de todo lo que pasó. Robbie le responde que Johnny es la última persona en el mundo con autoridad para darle lecciones sobre peleas. Y ante eso, Johnny no tiene defensa. Le pide perdón. Johnny le dice que no se va a ir sin hablar con él, que lo esperará el tiempo que haga falta. Cuando Robbie termina, Johnny se acerca y tienen una conversación que empieza tranquila, pero no tardará en calentarse. Robbie siente que su padre sigue sin importarle de verdad, que Miguel siempre ha valido más para él que su propio hijo. Cuando la conversación sube de tono, Johnny le lanza la peor de las acusaciones, que Miguel está en el hospital por culpa de Robbie. Robbie ya carga con esa culpa cada día, se la come por dentro. Pero que sea su propio padre quien se la restriegue en la cara, eso es demasiado.
y vuelve a caer en la rabia. Esa es la gota que colma el vaso. Cuando vuelve al correccional, los 3 matones ya lo están esperando para burlarse de él. Le dicen que su novia lo dejó, que su padre lo abandonó, que no tiene a nadie en el mundo. Robbie entra a su cuarto y lo encuentra patas arriba, la cama revuelta, sus cosas tiradas por el suelo. Aún así, Robbie aprieta los dientes y se contiene. En ese momento llega el guardia, les ordena a los 3 que vuelvan a sus celdas, y le informa a Robbie que tiene visita. Y quien aparece no es quien esperábamos, es Cressy, el mismo hombre que, justo cuando Robbie está más perdido, llegará para hundirlo aún más. Cressy empieza a hablarle de su padre, de lo temerario que era, de lo bueno que fue en lo suyo. Robbie le corta en seco. Cool story. Try telling it to someone who gives a shit. Por más que Cressy intente manipularlo, Robbie no muerde el anzuelo. Todavía. Pero Cressy guarda su carta más sucia para el final, se da cuenta del ojo morado y lo usa como palanca. Le dice que las enseñanzas del Miyagi-Do no valen nada aquí dentro, que esto es la vida real, no un dojo. Y con esa última frase, Cressy consigue sembrar la semilla en la mente de Robbie, atacar primero. Más tarde, cuando Robbie revisa su correo, ve mensajes de Shannon, Amanda, Daniel y Sam. Empieza a escribirle una respuesta a Sam, pero en ese momento Shaun arranca el cable del ordenador de un tirón. Robbie, aún con la calma que le queda, le pregunta por qué no lo deja en paz. Shaun le deja claro que eso no va a pasar, que nunca lo dejará en paz. Nunca. Shaun lo persigue durante todo el día con una obsesión casi enfermiza, sin darle un momento de respiro. Robbie es como un animal acorralado al que ya no le quedan escapatorias. Para alguien como Shaun, que se alimenta del miedo ajeno, la huida de Robbie no hace más que darle más poder. Y mientras Robbie no le plante cara, Shaun no va a parar. Shaun y sus amigos lo ven y vuelven a la carga, llamándolo cobarde, buscando encender ese último fusible. Robbie ya tomó su decisión, esta vez, atacará primero. Y esa noche, Shaun y sus amigos descubren, de la peor manera posible, de lo que Robbie es capaz. ¿Verdad que no esperabas encontrarte con alguien así, Shaun? Después de que los guardias los interrogan a los dos, Robbie se acerca a Shaun y le pregunta por qué no habló. Shaun le dice que él no es un soplón. Robbie le responde que él tampoco. Shaun lo mira de otra manera, asiente en silencio y se va. Algo cambió entre ellos, y algo en eso le agrada a Robbie, porque a pesar de tener el rostro lleno de heridas, esboza una sonrisa. Robbie completa el formulario de supervisión cuando, de repente, se topa con Tori. Algo se enciende en su interior, una chispa de rabia, pero la apaga antes de que llegue a ser llama. Sabe que un solo error lo mandará de vuelta al correccional. Tori le dice que todos los demás ya volvieron a su vida normal, que las consecuencias de esa noche solo los persiguen a ellos dos. Le advierte que Sam acabará traicionándolo. Robbie no lo cree. Le dice que Sam es buena persona. Tori le responde que Sam no es buena persona, que solo sabe hacer el papel de serlo. Y antes de irse, le lanza una última frase que se le quedará clavada. At least I know who I am. You're still pretending to be something you're not. Robbie ya está en libertad supervisada. Esa noche va al Miyagi-Do, y lo que encuentra le rompe algo por dentro. Miguel y Sam, juntos, más cerca de lo que esperaba. Las palabras de Tori resuenan en su cabeza. Le dice a Sam que lo suponía, que por eso dejó de escribirle. Sam le dice que nunca le respondió. Pero Robbie ya no puede escuchar. La mente se le nubla por completo. Con Miguel recién recuperado, Robbie arremete contra él. Pero Sam se interpone, lo frena, lo saca del dojo. Para Robbie, en ese momento, solo queda un lugar a donde ir, el dojo de Cressy. Y ese veneno que entra por la puerta, tardará mucho tiempo en salir. Robbie empieza a quedarse en el dojo de Cobra Kai. A la mañana siguiente, Hawk lo ve y no tarda en dejarle claro que Miguel está en el hospital por su culpa, que es el enemigo. Cressy interviene con calma, dice que no se puede saber quién es amigo y quién es enemigo de antemano.
Lo único que sabe es que el enemigo de su enemigo es su aliado. Robbie dice que no quiere quedarse en Cobra Kai, pero no tiene a dónde ir. No le queda nadie, y eso lo arrastra hacia allí, aunque no quiera admitirlo. Tori lo trabaja por dentro. Le dice que está actuando como un cobarde, que después del entrenamiento quedarán con los demás y que él tiene que venir. Y lo consigue. Robbie cederá. Cuando llega con los miembros de Cobra Kai, Hawk no está contento. Robbie rechaza la cerveza que le ofrecen. Hawk le pregunta si es demasiado débil para eso. Robbie le responde con serenidad, no necesito parecer cool. Tori abre una brecha en la valla y todos entran al zoológico sin permiso. Le dice a Robbie que esto no afectará su libertad condicional. Robbie le pregunta si eso es una presión. Parece que todo lo ve con claridad, pero el veneno de la cobra ya lo está alcanzando, lento y silencioso. Robbie pregunta qué hacen allí. Tori le dice que vienen a buscar algo para el sensei Cressy. Lo que buscan es una serpiente china. Hawk entra primero a la sala de reptiles, saca la bolsa, pero Kai le olvidó traer el gancho. Cuando los guardias escuchan ruidos extraños, todos los miembros de Cobra Kai huyen sin el animal. Discuten sobre el fracaso de la misión, hasta que Robbie aparece con la serpiente en la mano. Se ha ganado el respeto de todos. Kai le dice que Robbie nació para ser cobra. Mientras todos celebran, Hawk oscila entre los celos y la indiferencia. Vuelven al dojo y dejan la serpiente en su jaula. Cressy felicita a todos. Les dice que tienen que unir fuerzas, que deben actuar como uno solo. Les recuerda que Daniel y Johnny hicieron lo mismo, que fusionaron sus dojos, que Sam y Díaz trabajan juntos. Cressy alimenta sin cesar el rencor y el odio que hay en esos jóvenes. Sabe exactamente cómo convertir el amor puro de la juventud en rabia, y la rabia en algo mucho más oscuro, el odio. Para él, todo esto es un juego de ajedrez, y nunca ha dudado en sacrificar a sus peones. Para Robbie, verlo con claridad en este momento es casi imposible. Los sentimientos que tiene hacia Sam le nublan la vista. Aún así, cuando Cobra Kai ataca el Miyagi-Do, Robbie no participa. Todos los miembros de Cobra Kai caen sobre los del Miyagi-Do sin piedad. Cuando todo parece perdido para ellos, ocurre algo inesperado. Demetri está acorralado y Hawk corre hacia él para atacarlo, pero en el último segundo, cambia de dirección. Derriba a los de Cobra Kai. Se da cuenta de que ya no quiere ser parte de esto. Decide cambiar. Se une a sus antiguos amigos y le pide perdón a Demetri. Desde ese momento, el rumbo de la pelea cambia por completo. Hawk y Demetri dejan fuera de combate a todos los de Cobra Kai que los rodean. Al ver la reconciliación de los viejos amigos, Miguel recupera algo que creía perdido, y manda a Kyle al suelo. Mientras tanto, Tori y Sam siguen su pelea adentro, pero la batalla principal ya terminó. Miguel, Hawk y Demetri entran al dojo y anuncian que se acabó. Tori les dice que Hawk y Miguel son unos traidores, que Hawk debería cubrirle las espaldas. Demetri le responde que no hace falta, sus amigos ya lo hacen. Cuando Miguel vuelve a casa con el rostro destrozado, su madre entra en pánico. Johnny se entera y irrumpe en el dojo de Cobra Kai. Al entrar, descubre que Robbie ya lleva los colores de Cobra Kai, que Cressy logró lo que se propuso, ganarse a su hijo. Robbie no puede soportar ver a su padre tan unido a Miguel, al chico que siempre pareció valer más. Se pone del lado contrario para plantarle cara. Cuando Cressy le ofrece a Johnny trabajar juntos, Robbie le dice que eso es lo mejor para su padre. Robbie ya es un peón en el tablero de Cressy, sin saber todo lo que ese hombre es capaz de hacer con él. Johnny responde lanzándole el primer puñetazo a Cressy. Golpe tras golpe. Cressy lo provoca, es todo lo que tienes, y eso lo enciende aún más. Robbie los observa, paralizado entre el miedo y la confusión. Cuando su padre toma un sai, Robbie le dice que no lo haga. Johnny suelta el sai, pero sigue golpeando a Cressy. Y entonces Robbie interviene para detener a su propio padre. Johnny le dice que no confíe en Cressy, pero Robbie ya no está en condiciones de escuchar. Y le lanza un puñetazo a su padre. Johnny lo empuja con fuerza, Robbie se golpea la cabeza y cae inconsciente. Todo lo que vivió, todo lo que sintió, lo estaba ahogando. Y al no ver a nadie conocido a su lado, esa rabia se volvió inevitable. Estar solo y tener que aceptarlo es algo muy difícil, lo sé. Pero para un chico joven, eso se vuelve insoportable. Robbie nunca quiso llegar a este punto. Pero ahora siente que ya no tiene que guardarse nada. Porque con Cressy detrás de él, está dispuesto a cometer más errores sin pensar en las consecuencias. En la próxima temporada veremos hasta dónde puede llegar Robbie. Nah, I just don't need a drink to pretend to be cool. Shit. Soy Hassan, y este es La Mirada Ipexi. Nos vemos en la cuarta temporada.